A veces, la vida tiene una manera extraña de enseñarnos lecciones. Lo que parece un día común puede volverse el punto exacto donde todo cambia. Mauricio Salgado nunca habría imaginado que una mañana cualquiera, entre el tráfico, el ruido y su impaciencia, pondría en marcha el suceso que acabaría por desnudar su verdadera naturaleza ante todos. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal para no perderte esta historia que te hará reflexionar sobre el valor del respeto y la humildad. Era martes, 7:30 de la mañana, y la Ciudad de México hervía como un hormiguero. Los claxones sonaban como una sinfonía desordenada. Los vendedores ambulantes ofrecían café y tamales en los semáforos, y el aire cargado de humo se mezclaba con el olor a pan recién horneado que salía de las panaderías del centro. Mauricio, desde el asiento de su BMW negro, tamborileaba los dedos contra el volante con impaciencia. Vestía un traje entallado color gris, reloj suizo y gafas de sol oscuras. Todo en él proyectaba éxito y seguridad, o al menos eso creía. Mientras revisaba su reflejo en el retrovisor, sonrió con satisfacción. Tenía 27 años y trabajaba como coordinador de marketing en una importante firma de inversiones. Llevaba apenas 3 años allí, pero ya todos sabían que era el protegido del subdirector. Su ascenso a gerente parecía cuestión de semanas. «Hoy es el día, carajo», murmuró mientras tomaba su celular y revisaba los mensajes de su grupo de amigos. «Cena en el Antara hoy, bro. Celebramos tu nuevo puesto aunque todavía no te lo den», le había escrito Bruno, su compañero de universidad. Mauricio sonrió. «Obvio, ahí estaré. El éxito se celebra antes, no después», respondió, con ese tono arrogante que lo caracterizaba. El tráfico no avanzaba. En un impulso, decidió estacionar el coche unas cuadras antes y caminar hasta la oficina. 5 minutos más y llego, se dijo, tomando su maletín. Caminaba rápido, con paso seguro, esquivando personas, mirando apenas al frente. Fue en una esquina, justo frente a una pequeña panadería, donde ocurrió. Un anciano de cabello canoso, encorvado, caminaba lentamente con un bastón y una bolsa de pan en la mano. Mauricio, distraído revisando un correo en su teléfono, casi choca contra él. «Fíjese por dónde va, señor», exclamó el anciano con voz temblorosa, intentando mantener el equilibrio. Mauricio levantó la vista frunciendo el ceño. «Perdón, el que estorba es usted, viejo. Si no puede caminar rápido, quédese en su casa», dijo con tono despectivo, empujándolo ligeramente al pasar. La bolsa de pan cayó al suelo y 2 piezas rodaron hasta la orilla de la banqueta. El anciano lo miró en silencio sin decir una palabra más. Solo bajó la mirada, recogió el pan con esfuerzo y siguió su camino. Algunas personas observaron la escena y una mujer joven murmuró indignada: «¡Qué grosero, pobre señor!». Mauricio, sin darle importancia, ajustó su saco y siguió caminando. «La gente exagera por todo», se dijo mientras subía las escaleras del moderno edificio donde trabajaba. En el ascensor volvió a su modo triunfador. Saludó con una sonrisa a las recepcionistas, bromeó con un compañero y llegó a su oficina con la sensación de que el día le pertenecía. «Hoy el jefe confirmará el ascenso», pensó mientras abría su laptop. Pero algo se sentía distinto. Los empleados hablaban en voz baja, nerviosos. En la sala de juntas se preparaba una reunión extraordinaria. El subdirector, con quien Mauricio solía tener trato cercano, pasó frente a su escritorio sin siquiera saludarlo. «¿Qué pasa?», preguntó Mauricio a su compañera Carla, que se acercó con una expresión tensa. «No lo sabes. Hoy llega el nuevo presidente de la empresa. Recién lo nombraron ayer», respondió ella en voz baja. «¿Nuevo presidente? ¿Y nadie dijo nada?», dijo Mauricio, sorprendido. «Lo mantuvieron en secreto. Dicen que es alguien con una visión muy humana, muy diferente a los anteriores, que viene a poner orden». Mauricio soltó una risita sarcástica. «Humana. Seguro otro viejo de corbata que no entiende el negocio moderno.
comentó con desdén mientras cerraba su laptop. A las 9 en punto, todos fueron convocados a la sala principal. La expectativa se sentía densa. Mauricio ocupó su asiento en la segunda fila, cruzando las piernas con aire confiado. El subdirector tomó la palabra. Compañeros, hoy es un día importante. Les presento al nuevo presidente ejecutivo de nuestra firma, un hombre con una larga trayectoria, un líder que cree en el trabajo con propósito y respeto. Les pido una cálida bienvenida al señor Don Emilio Vargas. Mauricio sintió como el aire se le detenía en el pecho. Desde la puerta, apoyado en un bastón, con el mismo abrigo gris y la misma mirada tranquila de hacía apenas una hora, entraba el anciano de la panadería. El murmullo se expandió por la sala. Don Emilio avanzó despacio hasta el frente, saludando con una leve inclinación de cabeza. Mauricio bajó la mirada de inmediato, el corazón golpeándole con fuerza. «Buenos días a todos», dijo el anciano, con voz pausada pero firme. «No soy hombre de muchas palabras. Solo les diré que creo en el respeto, en la empatía y en que todos merecemos ser escuchados. Este equipo tiene talento, pero el talento sin humildad no sirve de nada». Mauricio tragó saliva. Sentía el sudor resbalar por su nuca. Don Emilio continuó su discurso, hablando de metas, valores y del nuevo rumbo que tomaría la empresa. Cada palabra parecía dirigida a él, aunque nadie más lo notara. Cuando la reunión terminó, Mauricio intentó escabullirse hacia su oficina, pero la voz del subdirector lo detuvo. «Mauricio, el presidente quiere hablar contigo un momento». Su cuerpo se tensó. Dio media vuelta lentamente. Don Emilio estaba junto a la ventana, observando el bullicio de la ciudad. Al escucharlo entrar, giró apenas el rostro. «Salgado, ¿verdad?», preguntó con calma. «Sí, señor. Mauricio Salgado», respondió, intentando mantener una sonrisa profesional. «Nos hemos visto esta mañana, ¿no es así?», añadió el anciano, sin apartar la vista del horizonte. «Creo que puede ser, señor. La ciudad es caótica, uno se cruza con mucha gente», respondió nervioso. Don Emilio se giró lentamente, mirándolo directo a los ojos. «Sí, uno se cruza con mucha gente. Y a veces ese cruce revela más de lo que creemos». Mauricio no supo qué responder, sintió la garganta seca. «No se preocupe, joven, no guardo rencor, pero sí espero algo de todos aquí. Respeto, porque quien no respeta a los demás, no respeta su propio trabajo. Puede retirarse». El tono fue sereno, pero contundente. Mauricio asintió, murmurando un «sí, señor», casi inaudible, y salió de la oficina con el rostro ardiendo. De vuelta en su escritorio, sintió las miradas curiosas de sus compañeros. Carla le preguntó en voz baja: «¿Todo bien?». Sí, todo bien», respondió él, sin levantar la vista. El resto del día fue un infierno silencioso. Cada vez que recordaba el empujón, la bolsa de pan cayendo al suelo, sentía una mezcla de vergüenza y rabia. «No puede ser, esto no puede estar pasándome», pensaba, golpeando el escritorio con los dedos. Al final de la jornada, mientras los empleados se marchaban, don Emilio volvió a aparecer en el pasillo. Saludó con una sonrisa a todos y se detuvo un instante frente a Mauricio. «Joven Salgado», dijo con tono amable, «me alegra verlo aún aquí. Mañana temprano tendremos una reunión privada. Quiero hablarles sobre un proyecto especial». Mauricio asintió, forzando una sonrisa. «Claro, señor. Estaré aquí a primera hora». Cuando el anciano se alejó, él se dejó caer en la silla, respirando hondo. No sabía si esa reunión especial sería el fin de su carrera o una oportunidad para redimirse. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño. Esa noche, mientras manejaba por las luces de Reforma, pensó en la mirada del anciano y en las palabras que había dicho ante todos. «El talento sin humildad no sirve de nada». Era una frase simple, pero que se clavó en su mente como una espina. Y aunque aún no lo sabía, esa lección apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció nublada.
y la lluvia ligera golpeaba los ventanales del departamento de Mauricio Salgado. El joven despertó con la sensación de que algo lo presionaba por dentro, una mezcla de ansiedad y remordimiento que no lo dejaba en paz desde el día anterior. Había dormido mal, dando vueltas en la cama, recordando una y otra vez el rostro del anciano en la sala de juntas. Se levantó, preparó un café rápido y se miró al espejo. Tenía ojeras marcadas, el rostro tenso. Se puso un traje azul oscuro y se perfumó con más esmero de lo habitual, intentando proyectar seguridad. Sin embargo, por dentro se sentía vulnerable, como si de pronto todo lo que había construido estuviera a punto de derrumbarse. El tráfico era pesado, pero esta vez no perdió la paciencia. Mantuvo el ritmo, observando a la gente en las aceras. Notó detalles que antes ignoraba: los trabajadores limpiando los vidrios de los edificios, las vendedoras de flores bajo sus paraguas, los niños que corrían a la escuela entre charcos. Algo dentro de él empezaba a cambiar, aunque todavía no lo admitiera. Llegó temprano a la oficina, antes que la mayoría. El silencio del lugar le dio tiempo para respirar. Revisó correos, organizó documentos y esperó la reunión con don Emilio. A las 8 en punto, la asistente del presidente apareció en su puerta. «El señor Vargas lo espera en la sala ejecutiva», anunció con tono neutro. Mauricio asintió, se levantó y caminó hacia allí con pasos medidos. Su corazón golpeaba con fuerza. Al entrar, vio al anciano sentado junto a la ventana, con una taza de café y un cuaderno lleno de apuntes. El ambiente tenía un aire sereno, casi íntimo. «Buenos días, joven Salgado», dijo don Emilio, sin levantar la vista. «Buenos días, señor», respondió Mauricio, con un respeto que antes le habría parecido innecesario. El anciano cerró su cuaderno y lo observó con una leve sonrisa. «Quiero hablarle sobre un proyecto que puede marcar la diferencia en esta empresa. Pero antes, necesito saber quién es usted realmente». Mauricio tragó saliva. «Soy coordinador de marketing, señor. Llevo 3 años en la compañía. He logrado aumentar las campañas digitales y mejorar los números del departamento». Don Emilio lo interrumpió suavemente. «No hablo de su cargo. Le pregunto quién es usted, fuera de los títulos y los resultados». El silencio que siguió fue incómodo. Mauricio no supo qué responder. No estaba acostumbrado a ese tipo de preguntas. Siempre había definido su valor por sus logros, su coche, su salario. «No estoy seguro de entender, señor», dijo al fin. Don Emilio asintió lentamente. «Está bien. Lo entenderá con el tiempo. Verá, muchacho, he dirigido empresas durante 40 años y he aprendido que los más brillantes no siempre son los que más lejos llegan. A veces el éxito rápido nubla la empatía, y sin empatía no hay liderazgo posible». Mauricio escuchó en silencio. Parte de él quería defenderse, pero otra parte sabía que aquel hombre hablaba con una sabiduría imposible de ignorar. «Quiero asignarle un proyecto, Salgado», continuó don Emilio. «Algo distinto. No será glamoroso ni cómodo, pero si lo hace bien, demostrará que puede ver más allá de usted mismo». El anciano sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. «La empresa tiene una fundación. Ayudamos a pequeños negocios locales a modernizar su imagen. Usted trabajará con ellos durante 3 meses». Mauricio parpadeó sorprendido. «¿Una fundación? ¿Con tienditas y mercados?», preguntó, intentando disimular su decepción. «Exactamente», respondió el anciano, sin perder la calma. «Empezará mañana en una panadería familiar en Iztapalapa. Les enseñará a manejar redes sociales y mejorar su comunicación visual». Mauricio respiró hondo. No podía creerlo. Él esperaba encargarse de una nueva campaña internacional, no de ayudar a negocios humildes. Sin embargo, se contuvo. Sabía que cualquier gesto de arrogancia podría costarle su carrera. «Entendido, señor. Lo haré lo mejor posible», dijo, forzando una sonrisa profesional. «No lo dudo», respondió don Emilio con una mirada que parecía atravesarlo. «Y Salgado, el respeto se demuestra con acciones, no con palabras».
Mauricio asintió y salió de la sala con el corazón pesado. Sentía que lo estaban castigando, aunque el anciano nunca lo había dicho abiertamente. Esa tarde, mientras conducía hacia casa, no pudo evitar pensar en la ironía. Él, el joven sofisticado de Polanco, tendría que trabajar en un barrio popular enseñando redes sociales a gente que probablemente ni usaba computadoras. «Esto es un desperdicio de talento», murmuró para sí. Pero algo en el tono de voz de don Emilio seguía resonando en su mente. A la mañana siguiente se presentó en la panadería designada. Era un local modesto, pintado de color crema, con un letrero que decía «Panadería La Esperanza Familiar». El aroma a pan dulce inundaba el aire. Una mujer de unos 50 años lo recibió con una sonrisa amable. «Buenos días, joven. Usted debe ser el de la empresa, ¿verdad? Soy Carmen, la dueña. Pase, pase, le presento a mi hijo». Mauricio asintió con rigidez y entró. El interior era cálido, lleno de vitrinas con conchas, cuernitos y roles de canela. Tras el mostrador, un joven moreno amasaba harina con energía. «Él es Diego, mi hijo. Es el que lleva las cuentas, pero de eso de redes no sabe mucho», dijo Carmen, riendo con humildad. Diego se limpió las manos en el delantal y extendió la suya. «Un gusto, jefe. Gracias por venir a ayudarnos». Mauricio estrechó su mano con cierta incomodidad. «Sí, bueno, veremos cómo podemos mejorar su presencia en línea», respondió con tono técnico. Comenzaron el trabajo. Los primeros días fueron tensos. Mauricio daba órdenes rápidas, como si estuviera en una oficina de lujo. Les hablaba en términos que nadie entendía y cuando notaba que no seguían su ritmo, se impacientaba. «No, Diego, no pongas eso así. El algoritmo no funciona de esa manera», decía mientras el joven lo miraba confundido. «Perdón, jefe, pero aquí la gente viene más por el sabor que por el internet», respondía Diego, encogiéndose de hombros. Mauricio suspiraba con frustración. No entendía cómo alguien podía conformarse con tan poco. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar. Una mañana, Carmen le ofreció café y un pan recién horneado. «Pruébelo, joven. Es de receta antigua, la misma de mi padre. Él empezó esta panadería hace 40 años», comentó con orgullo. Mauricio aceptó por cortesía, pero al probarlo se sorprendió. Estaba delicioso, suave, con ese sabor casero imposible de imitar. «Está muy bueno», admitió, sonriendo por primera vez. «Gracias», respondió Carmen con gratitud sincera. «Lo importante es hacerlo con amor, no con prisa». Esa frase lo golpeó más de lo que esperaba. Los días siguientes comenzó a escuchar más y hablar menos. Se dio cuenta de que Diego era ingenioso, que reparaba las máquinas viejas con piezas recicladas, que Carmen conocía a cada cliente por su nombre y que el barrio entero los apreciaba. Una tarde, mientras tomaban un descanso, Diego le dijo: «¿Sabe, jefe? Al principio pensé que usted no quería estar aquí, pero ahora se le ve diferente». Mauricio lo miró sorprendido. «¿Diferente?» «Sí, antes parecía enojado todo el tiempo. Ahora se ríe más». Mauricio soltó una carcajada suave. «Supongo que estoy aprendiendo algo que no se enseña en la oficina». Esa noche, al volver a su departamento, encendió la computadora y empezó a trabajar en una nueva estrategia para la panadería. No por obligación, sino porque quería hacerlo bien. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su trabajo tenía un propósito real. Lo que no sabía era que don Emilio seguía cada paso de su progreso. Desde su oficina, el anciano había pedido informes discretos sobre la actitud del joven. Sabía que el verdadero cambio no se medía en resultados, sino en gestos. Y mientras Mauricio comenzaba a entender el valor del respeto y la humildad, don Emilio sonreía en silencio. El destino había hecho su parte. El sol comenzaba a calentar las calles polvorientas de Iztapalapa cuando Mauricio llegó a la panadería. Ya no vestía su traje impecable. Había optado por una camisa sencilla y jeans, un cambio que nadie le pidió, pero que surgió de manera natural. Lo recibieron con sonrisas, como si fuera uno más.
Carmen lo saludó desde el mostrador, agitando la mano mientras acomodaba pan dulce en las vitrinas. «Buenos días, joven Mauricio. Hoy llegaron temprano los del mercado de al lado, así que tenemos mucho movimiento», dijo con su tono cálido. «Perfecto, doña Carmen. Justo quería grabar algunas tomas del lugar con tanta gente», respondió él, sacando su celular para preparar los videos que planeaba subir a las redes. Ya no era el hombre altivo del primer día. Ahora se mezclaba entre los clientes, escuchaba historias, capturaba sonrisas. Había aprendido a ver el valor de lo cotidiano. Mientras grababa a Diego amasando la masa con energía, una clienta habitual se acercó curiosa. «¿Y ese muchacho quién es?», preguntó entre risas. «Es el del marketing, señora», respondió Carmen. «Nos está ayudando a modernizarnos». «Ah, pues se ve que le echa ganas. Antes ni sabía que existía su panadería en Facebook». Mauricio sonrió al escucharla. No era la primera vez que alguien le decía eso. Y cada comentario positivo lo llenaba de una satisfacción nueva, distinta a la que sentía cuando le aprobaban una campaña en la empresa. Aquí, el reconocimiento venía con sinceridad. A media mañana, don Emilio apareció por sorpresa. Vestía un saco beige y caminaba sin prisa, apoyándose en su bastón. Carmen, emocionada, salió de inmediato a recibirlo. «Don Emilio, qué gusto verlo. Pase, por favor, pruebe un panecito», dijo ella con entusiasmo. El anciano sonrió y aceptó. «Vine a ver cómo van las cosas y a probar el pan, claro», bromeó con suavidad. Mauricio se tensó por un momento, pero el gesto amable del anciano lo tranquilizó. «Buenos días, señor Vargas», dijo con respeto. «Estamos trabajando en las redes y las ventas ya aumentaron». «Lo he notado», respondió don Emilio, mirando alrededor. «Pero más que eso, noto un ambiente distinto. ¿Cómo se siente usted, Salgado?». Mauricio dudó antes de contestar. Por primera vez, no tenía una respuesta ensayada. «Honestamente, diferente, señor. Este lugar me ha hecho ver cosas que no veía». «Eso esperaba oír», contestó el anciano, dándole una palmada en el hombro. «El verdadero trabajo no siempre está en las oficinas». Se quedaron un momento en silencio, observando a Carmen y Diego atender a los clientes. Don Emilio sonrió. «¿Sabe? Esta familia me recuerda por qué sigo creyendo en la gente», dijo, con tono reflexivo. «Yo empecé igual, vendiendo pan con mi padre en un barrio parecido». Mauricio lo miró con asombro. Nunca habría imaginado algo así. «¿Usted también tuvo una panadería?», preguntó incrédulo. «Sí, de ahí aprendí a valorar el esfuerzo diario. Por eso me duele cuando veo que alguien desprecia a otro solo por su apariencia», respondió el anciano con serenidad. El joven bajó la mirada, avergonzado. Aún sentía el peso de aquel primer encuentro. «Le debo una disculpa, señor», dijo con voz sincera. «No me debe nada, muchacho. Lo importante es que entendió», respondió don Emilio con una sonrisa leve. «Aprender a respetar no se enseña en libros, se aprende viviendo». Durante el resto de la mañana, don Emilio conversó con los clientes, escuchó a Carmen y se despidió prometiendo volver pronto. Antes de irse, tomó a Mauricio aparte. «Salgado, quiero que siga con este proyecto, pero también quiero que prepare una presentación sobre todo lo que ha aprendido aquí. Quiero que la comparta con el resto de la empresa». «¿Una presentación?», preguntó Mauricio sorprendido. «Sí, no sobre números, sino sobre personas», respondió el anciano. «Muéstreles lo que significa construir algo con respeto». Esa noche, Mauricio llegó a su departamento exhausto pero inspirado. Se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir. No hablaba de métricas ni de estrategias, sino de valores, de humanidad, de lo que realmente había descubierto en esas semanas. Escribió sobre Diego, el joven que arreglaba máquinas viejas con creatividad, sobre Carmen, que conocía a todos los clientes por su nombre, y sobre don Emilio, un hombre que, con paciencia y humildad, lo había llevado a verse al espejo de una manera distinta.
El día de la presentación, el ambiente en la oficina era diferente. Todos esperaban gráficos, porcentajes, informes técnicos. Mauricio, en cambio, subió al escenario con unas cuantas fotografías y un video corto que mostraba la vida en la panadería. «Buenos días», comenzó con voz firme pero serena. «Hoy no voy a hablar de campañas ni de cifras. Voy a hablarles de respeto». El auditorio quedó en silencio. En la pantalla aparecieron imágenes de Carmen sirviendo pan, de Diego sonriendo, de los clientes riendo frente al mostrador. Durante semanas trabajé en un pequeño negocio. Fui ahí creyendo que iba a enseñar, pero en realidad fui yo quien aprendió. Aprendí que el éxito no se mide por el dinero, sino por la forma en que tratamos a las personas, que detrás de cada trabajo hay una historia, un esfuerzo, una vida. Mientras hablaba, algunos empleados bajaban la mirada, otros asentían con emoción. Don Emilio, sentado en primera fila, observaba con atención. Yo solía creer que respetar era una formalidad, una cuestión de educación. Pero entendí que el respeto verdadero nace del reconocimiento, del entender que nadie está por encima de nadie, continuó Mauricio. A veces, un gesto, una palabra, pueden marcar la diferencia. Terminó su exposición con una frase que él mismo había anotado la noche anterior. No se necesita poder para ser grande, se necesita humildad. El aplauso fue espontáneo. No era el típico aplauso forzado de las reuniones corporativas, sino uno genuino que resonó en toda la sala. Cuando bajó del escenario, don Emilio se levantó y se acercó a él. «Bien dicho, Salgado. Me alegra ver en usted a un hombre distinto», le dijo, mirándolo con orgullo. «Gracias, señor. Usted me enseñó más en estas semanas que todos mis años en la empresa», respondió Mauricio con gratitud. El anciano sonrió. «No me dé crédito a mí. Usted fue quien decidió cambiar». Los días siguientes trajeron una nueva etapa para Mauricio. Ya no buscaba impresionar ni aparentar. Empezó a interesarse genuinamente por sus compañeros, a escuchar ideas que antes habría ignorado. Su oficina se volvió un lugar más cálido, más humano. Una tarde, recibió una visita inesperada. Diego y Carmen llegaron con una caja de pan dulce. «Venimos a agradecerle», dijo Carmen emocionada. «Desde que empezamos con las redes, tenemos más clientes que nunca, y la gente del barrio está feliz». «No me agradezcan», respondió Mauricio. «Fue su esfuerzo el que hizo todo posible». Diego sonrió. «De todas formas, le trajimos esto. Es el nuevo pan de la casa. Lo llamamos El Cambio». Mauricio rió. «¿El Cambio?» «Sí, porque representa todo lo que aprendimos con usted», dijo el joven, extendiéndole una pieza envuelta en papel blanco. Mauricio la tomó con emoción. En ese momento entendió que algo dentro de él también había cambiado para siempre. Cuando Carmen y Diego se despidieron, don Emilio apareció en la puerta del despacho. «Bonito detalle, ¿no?», comentó, observando la caja de pan. «Sí, señor. Es más que un regalo, es una lección», respondió Mauricio mirándolo con gratitud. «Eso es lo que buscaba», dijo el anciano, «que aprendiera lo que el dinero no puede enseñar». Esa tarde, el cielo sobre la ciudad se tiñó de naranja. Mauricio miró por la ventana, recordando aquel día en que había empujado a un anciano en la calle. Sonrió con una mezcla de alivio y arrepentimiento. Nunca imaginó que ese momento de arrogancia sería el inicio de su transformación. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales del edificio marcaba el ritmo lento de aquella mañana. Mauricio, ya convertido en un hombre más sereno, miraba por la ventana de su oficina mientras sostenía una taza de café. Llevaba poco más de un mes desde aquella presentación que había conmovido a toda la empresa y aún seguía recibiendo mensajes de compañeros que le agradecían por sus palabras. Sin embargo, algo dentro de él le decía que su aprendizaje todavía no estaba completo. Don Emilio lo había invitado a almorzar en un pequeño restaurante del centro. «Nada formal, solo quiero conversar contigo», le había dicho. A las 12 en punto,
Mauricio salió bajo la llovizna, caminando con paso tranquilo entre los paraguas y el olor a tierra mojada. El restaurante era antiguo, con paredes de ladrillo y manteles blancos. Al llegar, don Emilio ya lo esperaba en una mesa junto a la ventana, tomando un café y leyendo un periódico. «Puntual, como siempre», comentó el anciano al verlo llegar. «No podía llegar tarde, señor. Usted me enseñó que el tiempo de los demás también vale», respondió Mauricio con una sonrisa sincera. Don Emilio dejó el periódico a un lado. «Me alegra oírte hablar así. Has cambiado, Salgado, y se nota. Pero dime, ¿qué sientes ahora que todo ha cambiado a tu alrededor?» Mauricio pensó unos segundos antes de contestar. «Siento paz. Es raro porque antes buscaba la aprobación de todos y ahora solo quiero hacer las cosas bien. Aprendí a escuchar, a entender. Creo que por fin entiendo qué significa liderar». Don Emilio asintió complacido. «Eso es lo que quería escuchar. Verás, la vida se encarga de quitarnos las máscaras cuando llega el momento. Algunos lo entienden con el tiempo, otros nunca lo logran. Tú tuviste la oportunidad de verlo a tiempo». El mesero se acercó y tomó la orden. Mientras esperaban, el anciano se inclinó ligeramente hacia él. «Quiero confiarte algo, Mauricio. Cuando llegué a la empresa vi mucho potencial, pero también mucha soberbia. Y tú, aunque brillante, eras el reflejo de esa cultura. Por eso decidí que debías ser tú quien recibiera la lección más dura». Mauricio lo escuchó en silencio. «Entonces, ¿todo fue planeado?», preguntó sorprendido. «No exactamente», respondió don Emilio. «El encuentro en la calle fue casualidad. Pero cuando supe quién eras, comprendí que el destino me había puesto una oportunidad frente a mí. No podía dejarla pasar». Mauricio bajó la mirada, pensativo. «Supongo que fue justo, aunque en su momento lo odié». El anciano rió con suavidad. «Y era normal. Nadie aprende humildad sin pasar por la incomodidad». El almuerzo transcurrió entre conversaciones tranquilas. Hablaron de trabajo, de la familia, del México cambiante en el que ambos vivían. Don Emilio le contó que tenía una hija que vivía en Querétaro y que pronto pensaba retirarse. «La empresa necesita gente nueva, con ideas frescas, pero sobre todo con valores», dijo, dándole una mirada significativa. Mauricio entendió de inmediato lo que esas palabras insinuaban, pero no dijo nada, solo asintió, guardando respeto por aquel hombre que tanto había hecho por él. Al salir del restaurante, el cielo ya se había despejado. Don Emilio caminaba despacio, apoyado en su bastón. De repente, su paso se detuvo. «Salgado, tengo que pedirte otro favor», dijo mirando al horizonte. «No es un proyecto, es algo más personal». «Claro, señor, lo que necesite», respondió Mauricio con firmeza. «Mi hija, Valeria, está organizando una campaña de beneficencia para jóvenes emprendedores en barrios marginados. Quisiera que la ayudaras. Tiene tu misma energía, pero a veces le falta alguien que la ponga con los pies en la tierra». Mauricio sonrió. «Será un honor, señor». Los días siguientes estuvieron marcados por nuevas tareas y reuniones con Valeria Vargas. Era una mujer decidida, de mirada inteligente y un carácter tan fuerte como el de su padre. Desde el primer encuentro, Mauricio notó algo especial en ella. No solo era capaz, sino también profundamente humana. «Mi papá me habló mucho de ti», le dijo Valeria en su primer día de trabajo conjunto. «Dice que cambiaste más en 2 meses que muchos en toda su vida». «Tal vez tenía mucho que cambiar», respondió él con humildad. Trabajaron codo a codo, visitando comunidades, escuchando a jóvenes con ideas, apoyándolos para iniciar pequeños negocios. Mauricio veía reflejada en ellos la misma ambición que él tuvo alguna vez, pero ahora entendía que el verdadero éxito no consistía en subir solo, sino en ayudar a otros a hacerlo también. Una tarde, después de una jornada larga, Valeria lo invitó a tomar un café en una pequeña terraza del centro histórico. Las luces del Zócalo se reflejaban en los charcos recientes, y el aire fresco traía consigo el murmullo de los mariachis a lo lejos. «¿Sabes?», dijo ella mirándolo con curiosidad.
No entiendo cómo alguien como tú pudo haber sido arrogante. Mauricio rió con cierta vergüenza. Créeme, lo era, y mucho, pero tu padre se encargó de quitarme esa venda. Mi papá tiene ese don, respondió Valeria con ternura. Enseña sin humillar y cambia vidas sin siquiera proponérselo. Mauricio asintió. Sí, es un hombre extraordinario. El silencio que siguió no fue incómodo. Ambos se miraron con una complicidad inesperada, como si algo empezara a nacer entre ellos. En los días siguientes, trabajaron cada vez más cerca. La confianza creció, las conversaciones se hicieron más personales. Valeria le contó que su madre había fallecido hacía años y que su padre había dedicado su vida a enseñar valores a través del ejemplo. Por eso lo admiro tanto, dijo ella una tarde mientras revisaban informes. Siempre creyó que la bondad es la mejor inversión. Y tenía razón, respondió Mauricio. Yo soy prueba de eso. Esa noche, cuando volvió a casa, no pudo evitar pensar en Valeria. Había algo en ella que lo inspiraba, una mezcla de fuerza y dulzura que lo hacía sentir vivo de nuevo. Una semana después, don Emilio lo llamó a su oficina. Salgado, me alegra ver que has trabajado bien con Valeria. Ella está contenta contigo. Gracias, señor, respondió Mauricio. Es un proyecto muy noble. El anciano asintió. Lo es, y quiero que sigas al frente de él, pero también quiero que sepas algo más. Hizo una pausa. Estoy por retirarme oficialmente. He decidido dejar a alguien de confianza como director de operaciones. Mauricio lo miró sorprendido. ¿Y ya tiene a alguien en mente? Sí, dijo el anciano con una sonrisa sutil. Alguien que aprendió a liderar desde el corazón. Mauricio comprendió. No necesitó que dijera su nombre. No sé qué decir, señor, balbuceó, visiblemente conmovido. No tienes que decir nada, hijo. Solo sigue haciendo lo correcto. Esa palabra, hijo, resonó en el aire. Don Emilio nunca la había usado antes. Mauricio sintió un nudo en la garganta. Gracias por todo, respondió con la voz temblorosa. El anciano sonrió y se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. No me des las gracias a mí. Agradece a la vida que te dio la oportunidad de aprender. Aquella noche, mientras manejaba por las calles iluminadas de la ciudad, Mauricio comprendió que todo había cambiado para siempre. Ya no era el joven arrogante que empujaba a los demás para abrirse paso. Ahora era alguien que sabía detenerse, escuchar y tender la mano. El sonido de la lluvia volvió a caer suavemente sobre el parabrisas, y por primera vez en años, Mauricio sonrió sin pensar en el mañana. El anuncio del retiro de don Emilio corrió como pólvora por toda la empresa. Nadie lo esperaba, y menos aún que su sucesor fuera Mauricio Salgado. En los pasillos, algunos lo miraban con respeto, otros con sorpresa, y unos pocos con envidia. Pero él ya no era el mismo joven altivo que una vez habría disfrutado de esa atención. Ahora, su prioridad no era impresionar, sino estar a la altura de la confianza que se le había dado. El día de la ceremonia de transición, el ambiente en la sala principal era solemne. Los empleados estaban reunidos, y don Emilio, apoyado en su bastón, caminó hasta el estrado acompañado de su hija Valeria. Mauricio estaba a un costado, con el corazón latiendo con fuerza. «Hoy me despido oficialmente de esta empresa», dijo el anciano, con voz pausada pero firme. «Han sido décadas de esfuerzo, errores y aprendizajes, pero me voy tranquilo, porque dejo este lugar en buenas manos». Todos escuchaban con atención. Hace unos meses conocí a un joven que representaba todo lo que temía del mundo moderno. Ambición sin propósito, talento sin humildad. Pero la vida me enseñó que incluso los corazones más duros pueden ablandarse si se les da una oportunidad. Ese joven está aquí, frente a ustedes, y hoy será quien continúe este camino. El silencio fue absoluto. Don Emilio se giró hacia Mauricio y le extendió la mano. «Confío en ti, Salgado. No porque seas perfecto, sino porque aprendiste a reconocer tus imperfecciones». Mauricio tomó su mano con respeto. «Gracias, señor. Prometo honrar todo lo que me ha enseñado».
Los aplausos llenaron el salón. No eran solo por el ascenso, sino por la historia que todos conocían ya, porque se había convertido en un ejemplo dentro de la empresa. Esa tarde, mientras todos celebraban, don Emilio y Mauricio se quedaron solos en la terraza del edificio. Desde ahí se veía la ciudad extendiéndose bajo un atardecer dorado. ¿Recuerdas aquella mañana en la calle cuando me empujaste?, preguntó el anciano con una sonrisa nostálgica. Mauricio bajó la mirada. ¿Cómo olvidarlo? Es el momento que cambió mi vida. A veces, la vida nos pone a prueba de maneras que parecen crueles, pero si aprendemos, entonces valió la pena, dijo don Emilio, apoyando su mano en el hombro del joven. Ambos guardaron silencio unos segundos, observando las luces encenderse poco a poco en la ciudad. Con el tiempo, la empresa comenzó a transformarse. Mauricio impulsó nuevas políticas, programas de apoyo a emprendedores locales, capacitaciones gratuitas y colaboraciones con fundaciones. Inspirado por su experiencia en la panadería de Carmen y Diego, implementó un modelo de responsabilidad social que pronto se volvió referencia en el sector. Ya no era el jefe distante. Caminaba por los pasillos, saludaba a todos, preguntaba cómo estaban sus familias. Las personas lo respetaban, pero también lo querían. Un día, mientras revisaba informes, recibió un mensaje de Valeria. ¿Tienes tiempo para un café? Mauricio sonrió. Habían seguido trabajando juntos en distintos proyectos, y aunque su relación era profesional, entre ellos existía una conexión profunda. Se encontraron en la misma terraza del centro histórico donde solían reunirse. El cielo estaba despejado y el aire fresco anunciaba el final del verano. No sé si te has dado cuenta, dijo Valeria mirándolo con complicidad, pero desde que tomaste el cargo, la empresa parece otra. Mi padre está orgulloso. Él me dio todo lo que necesitaba para lograrlo, respondió Mauricio. Y tú le diste algo que él ya no esperaba. Esperanza en una nueva generación, replicó ella, con una sonrisa suave. Hubo una pausa. Mauricio la miró a los ojos y por primera vez se permitió decir lo que llevaba tiempo guardando. Valeria, desde que te conocí, he sentido algo que no puedo seguir escondiendo. Ella lo observó con curiosidad, pero sin sorpresa. Lo sé, dijo simplemente, y no voy a negarlo. Yo también. La confesión fue sencilla, sin dramatismos. Se quedaron en silencio, mirándose, mientras el bullicio de la ciudad parecía desvanecerse. A veces, las conexiones verdaderas no necesitan muchas palabras. Esa noche, Mauricio volvió a casa con el corazón lleno, no por el amor recién descubierto, sino por la sensación de haber encontrado su lugar en el mundo. Todo lo que alguna vez había buscado, poder, respeto, reconocimiento, ahora se resumía en una sola palabra: gratitud. Un mes después, organizó una visita sorpresa a la panadería donde todo había empezado. Cuando Carmen y Diego lo vieron entrar, corrieron a abrazarlo. «Mauricio, no puedo creerlo», exclamó Carmen. «Mira cómo está la tienda ahora». El lugar había cambiado por completo. Las paredes recién pintadas, un nuevo letrero luminoso, vitrinas modernas y una fila de clientes en la puerta. «Todo esto gracias a ti», dijo Diego sonriendo. «La página tiene miles de seguidores y hasta vienen turistas». «No, gracias a mí», corrigió Mauricio. «Ustedes hicieron el trabajo. Yo solo los animé a creer en lo que ya eran». Pasaron la mañana compartiendo historias, risas y recuerdos. Carmen preparó una bandeja especial de pan y se la entregó con cariño. «Llévesela al señor Vargas. Dígale que aquí nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros». Mauricio prometió hacerlo. Al salir, miró el letrero de la panadería y sintió una punzada de emoción. Ese pequeño lugar había sido el punto de quiebre, el espejo donde había visto reflejado su verdadero yo. Días después, fue a visitar a don Emilio a su casa en Coyoacán. El anciano lo recibió en el jardín, rodeado de bugambilias. «Carmen y Diego le mandan saludos», dijo Mauricio, dejando la caja de pan sobre la mesa.
Don Emilio sonrió. «Qué buena gente. Me alegra saber que siguen creciendo». Se sentaron un rato bajo la sombra, conversando con calma. «¿Sabes, Salgado?», dijo el anciano mirando al cielo. «Cuando uno llega a mi edad, lo único que importa es saber que dejó algo bueno detrás. Yo puedo irme tranquilo, porque sé que tú seguirás ese camino». «No diga eso, señor», replicó Mauricio conmovido. «Aún necesitamos de usted». «Tal vez ya no tanto», respondió con una risa leve. «Ya aprendiste todo lo que tenía que enseñarte». Mauricio guardó silencio. Sabía que esas palabras eran el preludio de una despedida. «Gracias por creer en mí, incluso cuando no lo merecía», dijo con voz baja. Don Emilio lo miró con ternura. «Todos merecen una segunda oportunidad, hijo. Lo importante es saber qué hacer con ella». El anciano tomó una pieza de pan, la partió en dos y le ofreció la mitad. «Brindemos por eso, por los errores que nos hicieron crecer». Chocaron los pedazos de pan como si fueran copas, y en ese gesto sencillo se resumía todo lo que habían vivido. Esa noche, de regreso a casa, Mauricio se detuvo frente a un semáforo. En la acera, un hombre mayor intentaba cruzar con dificultad bajo la lluvia. Sin pensarlo, bajó del coche, corrió hacia él y lo ayudó a cruzar. «Gracias, joven», dijo el anciano con una sonrisa cansada. «No tiene nada que agradecer», respondió Mauricio, empapado pero sereno. Cuando volvió al coche, se miró en el retrovisor. Por primera vez, no vio al empresario exitoso ni al muchacho arrogante, sino al hombre que había aprendido el valor de la empatía. El semáforo cambió a verde. La vida seguía, pero él sabía que nunca volvería a ser igual. El amanecer en la Ciudad de México traía un aire distinto aquella mañana. Mauricio Salgado despertó antes del sonido del despertador, algo que hacía semanas se había vuelto costumbre. Ya no necesitaba del bullicio para moverse ni del éxito para sentirse vivo. Había encontrado por fin el equilibrio entre su pasado y su presente. En su departamento, los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas y bañaban el escritorio donde reposaban varios papeles. Eran bocetos y planes de un nuevo proyecto, una red de capacitación gratuita para jóvenes emprendedores de bajos recursos, inspirada en el trabajo con la panadería y en las enseñanzas de don Emilio. El programa llevaría el nombre Fundación El Cambio. Mientras repasaba los documentos, sonó su teléfono. Era Valeria. «Buenos días, director», dijo ella con voz alegre. «Buenos días, Valeria», respondió, sonriendo. «¿Ya lista para la presentación de hoy?» «Más que lista, aunque mi papá me pidió que te recordara algo». «¿Ah, sí? ¿Qué cosa?» «Que no olvides tus orígenes, ni cómo empezó todo. Dijo que el éxito solo se mantiene si se alimenta con humildad». Mauricio rió con ternura. Él nunca deja de enseñar. A las 10 en punto, llegó a la sede de la empresa. En el auditorio principal lo esperaban más de 200 empleados, inversionistas y representantes de diversas comunidades. Era el lanzamiento oficial de la fundación. En el escenario, Valeria y él compartieron la conducción del evento. «Hace algunos años», comenzó Mauricio dirigiéndose al público, «yo creía que el respeto se ganaba con poder. Hoy sé que el respeto se construye con empatía. Esta fundación nace para dar oportunidades a quienes solo necesitan una mano para demostrar su talento». Los aplausos resonaron cálidos, sinceros. Don Emilio, sentado en la primera fila, observaba con orgullo. Su mirada se cruzó con la de Mauricio, y en ese instante, sin palabras, ambos supieron que todo había valido la pena. Tras el evento, los medios locales se acercaron para entrevistar al nuevo director. Mauricio habló con serenidad, sin frases grandilocuentes ni posturas ensayadas. «Queremos que las empresas sean humanas, que recuerden que detrás de cada cliente hay una historia», dijo. Cada palabra salía de él con la convicción de quien había vivido en carne propia la transformación. Esa misma tarde, Mauricio y Valeria fueron a visitar a don Emilio.
Lo encontraron sentado en el jardín, bajo la sombra de un árbol de jacaranda, leyendo un libro de tapas gastadas. «Sabía que vendrían», dijo el anciano sin levantar la vista. «Puedo reconocer el sonido de sus pasos desde lejos». Mauricio se inclinó para abrazarlo con afecto. «Todo salió perfecto, señor. Su idea está viva». «No era mi idea, hijo», respondió el anciano, cerrando el libro. «Era la tuya. Yo solo te mostré el camino». Valeria se sentó junto a su padre, tomándole la mano. «Te hubieras sentido orgulloso, papá. Todos hablaron de cómo tus enseñanzas inspiraron a la empresa». Don Emilio sonrió con humildad. No hay mayor orgullo que ver a otros continuar la obra. El silencio que siguió fue de esos que no incomodan, sino que abrazan. El viento movía las hojas de los árboles y el canto de los pájaros llenaba el aire. De pronto, don Emilio se recostó un poco más en la silla y cerró los ojos, con una expresión serena. «Estoy cansado, Valeria», susurró, «pero feliz». Mauricio y ella se miraron con preocupación. «Papá, ¿te sientes bien?», preguntó Valeria, tocándole el brazo. El anciano abrió los ojos y sonrió con suavidad. «Tranquilos. Solo quiero descansar un poco». Esa fue la última vez que lo escucharon hablar. Don Emilio Vargas falleció esa tarde, en paz, rodeado de los dos seres que representaban su mayor legado, su hija y el hombre que había aprendido a honrar la vida desde la humildad. El funeral se realizó 3 días después. Fue discreto, como él lo habría querido. En la pequeña iglesia de Coyoacán, amigos, empleados y vecinos se reunieron para despedirlo. El ambiente estaba cargado de respeto y gratitud. Durante la ceremonia, Mauricio fue invitado a decir unas palabras. Caminó hasta el altar con el corazón apretado. Don Emilio no solo fue un líder, dijo con la voz temblorosa, fue un maestro de vida. Me enseñó que el verdadero poder no se mide en títulos ni en riqueza, sino en la capacidad de tocar el alma de los demás. Hizo una pausa para respirar, mirando el retrato del anciano sobre el altar. Hoy no lo despedimos, hoy lo honramos, siguiendo su ejemplo. Porque cada vez que alguien actúe con respeto, cada vez que alguien dé una oportunidad a otro, él seguirá aquí. Un murmullo emocionado recorrió la iglesia. Valeria, con lágrimas discretas, tomó la mano de Mauricio y la apretó con fuerza. No hacía falta decir nada más. Las semanas siguientes fueron duras, pero también llenas de sentido. Mauricio se entregó por completo a la fundación. Visitaba comunidades, escuchaba a jóvenes que soñaban con abrir sus propios negocios, compartía su historia sin vergüenza como una advertencia y una esperanza. Yo también fui arrogante alguna vez, les decía en las charlas. Pensaba que la vida giraba a mi alrededor, pero aprendí que no hay éxito real si no se construye con los demás. Sus palabras tocaban corazones y pronto la fundación se convirtió en un movimiento. Empresas de todo el país comenzaron a sumarse. Lo que había empezado como una lección personal se transformó en un cambio social. Un día, mientras supervisaba un taller en una escuela de Ecatepec, Mauricio recibió una llamada de Carmen. «Joven Mauricio, quería contarle algo», dijo con alegría. «Diego acaba de abrir su segunda panadería y le puso su nombre, Panadería Salgado». Mauricio se quedó en silencio unos segundos conmovido. No tenía por qué hacerlo. Lo hizo por gratitud. Dice que gracias a usted aprendió a creer en sí mismo. Cuando colgó, se quedó mirando a los muchachos que trabajaban frente a él. Comprendió entonces que la semilla que don Emilio había plantado en su alma había comenzado a florecer por todo el país. Esa noche regresó a casa exhausto, pero en paz. En la sala, Valeria lo esperaba con una cena sencilla. «Hoy Carmen me llamó», dijo él mientras se sentaban. «Me contó lo de Diego». Valeria sonrió. «Tu historia sigue inspirando, Mauricio». «No es mi historia», respondió sirviéndose un poco de vino. «Es la historia de todos los que aprendimos de tu padre». Levantaron las copas. «Por don Emilio», dijo ella. «Por don Emilio», repitió él,
chocando suavemente el cristal. Después de cenar, salieron al balcón. Desde ahí, la ciudad parecía un océano de luces. «¿Sabes?», dijo Valeria, recostándose en su hombro. «A veces siento que él sigue con nosotros». Mauricio miró al cielo. «Lo está, en cada cosa que hacemos bien, en cada vida que tocamos». El viento sopló con fuerza y una hoja de jacaranda cayó sobre la mesa. Mauricio la tomó entre sus dedos y la guardó en el bolsillo de su saco como un recordatorio silencioso. Meses más tarde, en el aniversario de la fundación, Mauricio visitó la tumba de don Emilio. El panteón estaba tranquilo, cubierto de flores violetas. Se arrodilló y colocó una pequeña caja sobre la lápida. Dentro, una pieza de pan del tipo que solía compartir con él. «Lo prometí, ¿recuerda?», susurró sonriendo. «Seguiré enseñando lo que usted me enseñó, que el respeto es el pan que nunca debe faltar en la mesa de la vida». Se quedó allí largo rato, en silencio. Luego se levantó, respiró hondo y miró hacia el horizonte. La ciudad seguía viva, ruidosa, imperfecta, pero llena de historias como la suya. Y mientras caminaba hacia su coche, entendió que, aunque don Emilio ya no estaba, su legado viviría en cada gesto de bondad, en cada oportunidad que diera, en cada joven que aprendiera a mirar al otro con empatía. El muchacho arrogante había desaparecido. En su lugar quedaba un hombre que sabía que la verdadera grandeza no se demuestra empujando a los demás, sino levantándolos. Y en ese simple acto, Mauricio Salgado encontró su redención.